En el Lucernario tenemos muy claro que si queremos disfrutar de una vida que merezca la pena ser vivida, una de las primeras cosas que debemos dejar de hacer es estar en guerra contra la naturaleza. Eso significa entender que nuestro planeta tiene unos límites y unos ritmos que debemos respetar, porque de lo contrario habrá de forma inevitable consecuencias negativas no solo para el planeta, también para quienes lo habitamos. Es urgente, por tanto, un desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza. Precisamente así, Armonía con la Naturaleza se llama la iniciativa de la que vamos a hablar a continuación. Ya estamos con Natalia Simón, que es profesora de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la red de expertos del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Natalia. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa. Armonía con la Naturaleza es una plataforma de divulgadores, profesionales y divulgadores que quieren contribuir básicamente a esta nueva cosmovisión, ¿no? Que busca restablecer precisamente eso, ¿no? La armonía con la naturaleza. ¿Cómo surge este grupo? Bueno, pues en principio, en el año 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama el día 22 de abril, que estamos ya cerquita, Anda. como el Día Internacional de la Madre Tierra. A partir de dicha asamblea, los Estados miembros reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son nuestra madre y nuestro hogar respectivamente, considerando necesario promover la armonía con la naturaleza para conseguir un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales del momento, pero también de las futuras generaciones. Entonces, a partir de esa fecha, se va creando el programa Harmony with Nature de Naciones Unidas, en el que a la vez se va creando una red de expertos de Ujú. distintos países y de distintas especialidades. ¿Y qué es lo que hacéis? Porque es un grupo, entiendo, muy interdisciplinar, ¿no? O sea, que hay de todo un poco ahí. Bueno, sí, a lo largo de todos estos años, pues que ya desde el 2009 han pasado años, se ha generado mucha cantidad de trabajo valioso desde el paradigma centrado en la Tierra. Lo que busca principalmente es un paso del paradigma antropocéntrico, que supongo que ahora podremos extendernos, a un paradigma ecocéntrico. Entonces, se han ido realizando, como digo, trabajos e investigaciones por distintas instituciones académicas y no académicas, científicas, con cierta experiencia en derecho ecológico y economía ecológica, entre otras disciplinas también, ¿no? Como las sociales. Y luego también respaldado por los hallazgos científicos, tanto occidentales como no occidentales, que proporcionan de alguna manera a la comunidad internacional valoraciones sólidas sobre la importancia y la magnitud del paradigma centrado en la Tierra o paradigma ecocéntrico. Y todo esto, bueno, pues a partir principalmente del siglo XX, donde estas instituciones académicas y por otro lado también, claro, los académicos y académicas de estas instituciones están llevando a cabo o estamos llevando a cabo programas e investigaciones específicas, cooperativas y orientadas a la acción para comprender esa relación causa-efecto de las actividades humanas en el planeta y en la Tierra. Además, toda esta información se ha ido compartiendo en los denominados diálogos interactivos de la Asamblea General sobre Armonía con la Naturaleza en Nueva York. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas? Ha ido reuniendo esas voces e iniciativas en estos diálogos en un solo lugar, para promover que la madre tierra y permitir que la madre tierra ocupe realmente un lugar central para brindar bienestar social a todos los humanos, pero también a los no humanos del planeta. Básicamente es eso. Claro, fíjate, es curioso. Estaba pensando que la ciencia fue la que permitió un gran impulso a lo que es la economía y la sociedad en el siglo XVIII-XIX con la revolución industrial, pero precisamente nos pasamos de revoluciones y ahora esa misma ciencia está andando, digamos, el otro camino que es muy necesario precisamente por esa pasarse de revoluciones, que al final lo que hemos creado en estos 2 siglos y medio pues es un sistema productivista que, digamos, produce por encima de nuestras posibilidades, o sea, de las posibilidades del planeta, ¿no?
Claro, como que comienza con la industrialización y bueno, pues el capitalismo de alguna manera, como tú bien dices, pues y la tecnología también, pues todos los cambios que por un lado nos ha permitido la modernidad, a su vez pues han repercutido negativamente en cómo nos relacionamos con la naturaleza. En principio, las principales dificultades que podemos tener en esta relación en armonía con la naturaleza, habría que partir del análisis de realmente, ¿no?, del agotamiento de los recursos naturales y la rápida degradación ambiental del mundo. Y estas dos consecuencias son resultado de patrones de consumo y producción insostenibles que han tenido o han ido teniendo consecuencias adversas tanto para la Tierra, pero también para la salud y el bienestar general de la humanidad. Se trata no tanto de ver cómo repercute la naturaleza en el ser humano, sino entender que la naturaleza y el ser humano estamos en el mismo nivel. Entonces, algunas de las causas, ¿no?, de este agotamiento de los recursos y de la rápida degradación ambiental, pues tendríamos el aumento de la temperatura media mundial, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen, por ejemplo, de los vehículos de carretera, principalmente o mayoritariamente, además de los coches particulares, también los camiones de transporte de mercancías, ¿no? El uso inadecuado que hacemos, ¿no?, los seres humanos del agua y que no somos conscientes en la mayoría de los casos, y además la contaminación del agua a un ritmo mayor del que necesitaría la naturaleza para reciclar y purificar el agua de los ríos y de los lagos. O bien el elevado porcentaje de la comida desperdiciada, que tampoco tenemos conciencia. O ya, si me apuráis, el elevado porcentaje de textiles, todo el tema relacionado con la moda, que terminan en vertederos e incinerados, que además esto último es precisamente uno de los mayores problemas, ¿no?, que causan o sea, como lo que repercute realmente en este malestar de la naturaleza. Y por supuesto, y seguramente me repito a lo largo de la entrevista, la actitud de las personas, del ser humano en cuanto a cómo nos relacionamos con la naturaleza. Tener conciencia y constancia de realmente cómo nos relacionamos en nuestro día a día, simplemente en cómo compramos en el ámbito doméstico, por poner un ejemplo. Ya no, si damos el salto a cómo se relacionan las empresas y demás, pues estaríamos en otro nivel. Esto, Natalia, que estás comentando, me suena mucho, está muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, los objetivos es que, claro, o sea, cuando realmente toma impulso el programa de Naciones Unidas es cuando emergen en el 2015 los ODS, ¿no? Que bueno, que ahí también podríamos pararnos un poquito a analizar si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo y demás. Yo sí que es cierto que el papel que desempeñarían los ODS en la red de expertos o en el grupo, mejor dicho, ¿no?, en el programa de armonía con la naturaleza, yo me centraría ahora mismo por el espacio que tenemos y porque realmente es de lo que yo me siento más cómoda hablando, es desde la sociología, ¿no?, que es mi disciplina, y en concreto la vinculación que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el programa de armonía con la naturaleza. Por ejemplo, en la asignatura que imparto en la Facultad de Educación de Ciudad Real, ¿no?, de la Universidad de Castilla-La Mancha. He intentado poner en profundidad cuáles son las competencias que estas asignaturas me permiten, el contenido, trabajar con el alumnado, que a su vez es futuro docente de infantil y primaria y también de secundaria, para ver si realmente se puede trabajar coherentemente a lo que nos dicta, ¿no?, el programa académico de estas asignaturas. Y efectivamente, pues os puedo así comentar por encima que la edición especial del informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2023 de Naciones Unidas nos hace sonar la alarma. Bien, ya que la evaluación que hay de alrededor 140 metas sobre las que se dispone de datos de tendencia indica que aproximadamente la mitad de estas están moderada o gravemente desencaminadas y más del 30% o no han avanzado o incluso peor han involucionado hasta situarse por debajo de la base de referencia del 2015.
¿Qué es en lo que yo ando ahora mismo, ¿no? Es un poco en constatar, como digo, que las competencias de las asignaturas son acordes a los objetivos de desarrollo sostenible y a la vez me permite trabajar en el aula el programa de armonía con la naturaleza en algunos contextos, porque nosotros trabajamos el contenido en sociología de la educación, cómo influye la sociedad en la educación, pero también la educación en la sociedad. Entonces, para cambiar el paradigma que os comentaba al principio a un paradigma ecocéntrico, entendemos que una de las medidas más importantes es empezar en el ámbito universitario. No solo en los futuros maestros, sino en todas las carreras, en todos los grados que hay implantados en todos los países. ¿Por qué? Porque estamos intentando cambiar esa mentalidad hacia pues eso, una vida pues eso, que tengamos conciencia, ¿no? de que los recursos son totalmente agotados, que se están agotando y que nosotros tenemos aún opción para poder hacer algo. Yo me centro, aunque lo hacemos todo de manera transversal, pero destaco el ODS 4, el 11 y el 12. Y en ¿Cuáles? concreto... Sí, ¿nos puedes comentar cuáles son? Sí, sí, mira, en concreto del 4 nos centramos en la meta 4.7, del 10 en la 10.2 y del Sí, 12 en la 12.8. pero Te lo digo. empecemos por el principio. Tú imagínate Sí, que yo no soy experto en ODS, ¿cuál es el 4? sí, sí, te lo comento. El 4 es educación de calidad, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaría el 4? Pues garantizar que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga derecho a una educación en igualdad de condiciones y de calidad. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos paramos a pensar nada más que en nuestro entorno inmediato y en nuestro contexto, ya no nacional, sino a lo mejor regional, pues tenemos una mirada muy centrada pues en una realidad muy concreta. ¿Qué es lo que a mí me gusta además trabajar en el aula? Que no solamente existe mi realidad, sino que hay que tener una mirada muy expansiva y ver que los ODS no solamente se trabajan en mi contexto territorial, sino que Claro. aunque hay países que puedan ir más avanzados, hay otros que van con mucho más retraso. Entonces, esto que parece una obviedad, pues cuando tú estás trabajando con chavales de 18 o 19 años que además se están formando a nivel académico para ser futuros docentes, nos damos cuenta que esa sensibilización de partida, muchos de ellos no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que yo me planteo como socióloga? Si un alumno futuro docente no tiene esa sensibilidad de partida, que no se genera en su contexto familiar y demás, y en su ámbito de relación primaria, lo tenemos que hacer en la universidad, porque si no, ese docente, cuando sea docente, no va a tener esa sensibilización a no ser que la tenga de manera voluntaria. Si no la tiene de manera voluntaria y no se la inculcamos en la universidad, hay un elevado porcentaje de posibilidad de que él no lo transmita a sus alumnos, que serán futuros ciudadanos y que tengan luego en un futuro que tomar decisiones desde consumo Sí. hasta de creación de políticas. Quería Si me hacerte, dejas... sí, es que simplemente una Sí. cuestión para entenderlo, digamos, porque como socióloga entiendo que al final estamos hablando de herramientas, pero para que se entienda el contexto de las herramientas, al final también de lo que estáis hablando es un cambio cultural, ¿no? Que eso creo que la gente tiene que entender que al final vale para eso, ¿no? Las herramientas es para mirar de otra manera el mundo, ¿no? Claro, hombre, es que te lo decía un poco al principio, es decir, nosotros en el ámbito, yo hablo siempre del ámbito en el que yo me manejo, que es en el de la educación, sociología de la educación o educación y sociedad, son asignaturas que están integradas en el plan de estudios y que son muy relevantes por mucho que hemos tenido que estar luchando hace poco en que querían eliminarlas. ¿Por qué? Porque como tú dices y he dicho al principio, o sea, la educación transforma la sociedad a la vez que la sociedad transforma la educación. Entonces, lo que no podemos hacer es ir avanzando socialmente en base a esos cambios tecnológicos y demás que tú has apuntado al inicio, sin tener en cuenta que Eso eso es. tiene unas repercusiones sociales y a las personas que viven en sociedad. Yo te digo que ahora mismo, por ejemplo, en los ODS que estábamos hablando, por ejemplo, en concreto en educación de calidad, fijaros, los avances y progresos antes de la pandemia de COVID eran lentos, pero con el COVID encima hubo un parón y Claro. entonces hubo retroceso.
En 4 de cada 5 de los 104 países estudiados ha habido ese estancamiento por COVID. ¿Qué ocurre? Que esto que yo estoy comentando así un poquito a la ligera, pues tiene muchísima más profundidad, porque para poder llegar a cumplir el ODS 4, que solamente nos estamos centrando ahora mismo en ese, imaginaros, si multiplicamos por los 17 que hay, pues tiene que haber financiación. En este caso, financiación de la enseñanza, que se tiene que convertir en una prioridad de las inversiones nacionales e internacionales y puesta en marcha de medidas que, aunque aquí parece que esto ya está superado, pero en otros países no. Gratuidad, obligatoriedad, aumento de la cantidad de docentes, mejora de infraestructuras o adopción también de transformación digital, pero en un contexto, como digo, de consecución de la calidad de la enseñanza. Pero mi propuesta es, no la mía, sino la de muchos otros estudiosos de todo esto, es que vayamos todos a una con una mirada holística. No Claro. solamente yo mirar en educación, sino que tenemos que intentar que toda esa transformación vaya equilibrada, porque no lo he dicho antes, ¿no? Pero también todo el tema del desecho digital genera muchísima contaminación al ambiente, ¿no? Y a la naturaleza. Por lo tanto, bueno, pues por eso decía, el ODS, en lo que yo trabajo, el ODS 4, el 10, que es muy vinculado al compromiso de potenciar y promover esa inclusión social, económica y política de todas las personas. Y esto pues tiene que ser independientemente de la edad, del sexo, de la discapacidad, de las migraciones también, del origen religioso, situación económica, para que de alguna manera puedan mantener las mismas posibilidades que cualquier otra persona en estos contextos de ODS. Y tenemos datos de que realmente pues esto no es así para algunos colectivos de desigualdad social. Y si me permite brevemente, el ODS 12, que también le he mencionado, este está relacionado con la producción y consumo responsables, ¿no? Entonces, como la huella material per cápita en los países de ingresos altos es 10 veces superior a los países de los ingresos bajos. Entonces, todo esto, trabajarlo en una asignatura como Sociología de la Educación, enmarcada en las relaciones entre la desigualdad social y la educación, creo que es muy relevante para empezar a crear conciencia desde la universidad para que esos futuros docentes, cuando planifiquen sus asignaturas y sus tareas con los niños pequeños, vayan generando esa conciencia que ahora, por los informes que trabajamos, bueno, pues hay unos que nos dicen que la gente joven está un poquito más pro, pero hay otros que nos dicen pues que realmente la gente joven pasa totalmente de todo esto que estamos hablando de la naturaleza. Entonces, habría que ir viendo si ajusta realmente estos cambios académicos en realmente luego el comportamiento social, no de los jóvenes, sino de toda la sociedad en su conjunto. Claro, nosotros acabamos de hablar aquí de una entrevista previa sobre la miel y hemos visto, por ejemplo, esa disonancia que se da, que tiene que ver con esto que hablabas de la producción y el consumo y de la valoración y de la perspectiva de, bueno, de la gente sobre el terreno, ¿no? En su día a día, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de muchos de los agricultores que, por ejemplo, critican las medidas ambientales de la PAC, ¿no? Con todas estas protestas que hay en el campo, pero luego piden a la gente de Miel del Alto Guadiana que les pongan cerca unas colmenas, ¿no? Porque se están muriendo los polinizadores, se están muriendo las abejas, y sin polinizadores no salen los melones y las sandías, ¿no? Claro, esto con una visión ecocéntrica se entendería, ¿no? Pero una visión ecocéntrica es una visión a largo plazo diferente y la urgencia de la producción del consumo a corto plazo, del beneficio económico a corto plazo, pues hace que sea muy difícil entender que esta visión es una visión, digamos, ecosocial, ¿no? Donde se juntan un montón de cuestiones, no solo lo ambiental, lo social, lo económico, lo político. Es decir, es un contenido muy transversal que entiendo que es un reto de transmitir, ¿no? Y de hacerlo entender. A ver, es que al final es un poco también pues el tema de la justicia ecológica, que Claro. aquí podemos decir, ¿qué es justicia social? ¿Qué es justicia ecológica? Al final, muchas veces nosotros mismos nos aparcelamos un poco, ¿no?, en los conceptos. Entonces,
El paradigma ecocéntrico como tal, en el ejemplo que tú has puesto, estaría basado principalmente en justicia ecológica y jurisprudencia de la tierra, basados en enfoques holísticos e integrados de desarrollo sostenible en las 3 dimensiones, política, económica y social, que hagan posible guiar a la humanidad en general a vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que lo primero que nos encontramos son los intereses políticos y económicos. Claro. Entonces, económicamente es un modelo que no interesa, claro, porque estamos diciendo que todo el problema emerge, como decíamos, ¿no?, de la industrialización, el capitalismo y demás. Entonces, por eso hay que empezar a concienciar, pero a un nivel brutal, a la sociedad, porque ya no se trata de reciclar más o reciclar menos, es que hay que tener esa visión de conjunto. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Es decir, no se trata de no talo el árbol porque me quita la sombra, que eso sería como muy egoísta por parte mío, es decir, claro, es que me quita la sombra a mí y entonces yo no tengo calidad de vida, sino entender que no tengo que talar el árbol, si no tengo que talarle, es decir, porque tiene su propia vida y sus propios derechos a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco engorroso y lioso. De todas las maneras, sí que me gustaría comentar que justo en España está sirviendo de modelo a nivel europeo, o sea, España, Murcia en concreto, Ajá. está liderando un ejemplo que se está tomando como ejemplo en toda Europa, que es la ley de la personalidad jurídica de un espacio natural que la ley está permitiendo su protección, que no es ni más ni menos que el Mar Menor y su cuenca, que está ahí al lado y que estamos siempre en rifirrafe, yo que soy de Toledo, con el tema del río Tajo, ¿no? Entonces, la ILP del Mar Menor, si la tomamos como ejemplo, y como un buen ejemplo que creo que es, podría tener en otros ecosistemas españoles, por ejemplo, un efecto expansivo muy interesante. Se me están ocurriendo Río Tajo y se me están ocurriendo tablas de Daimiel también, ¿no? Que estamos ahora escuchando ahí los rifirrafes que hay. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, esta ley del Mar Menor? Pues está reconociendo, por un lado, al Mar Menor y su cuenca, los derechos a la protección, conservación y mantenimiento, y en su caso también restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes. Entonces, lo que les está dando permiso de alguna manera es derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente. Y claro, aquí es obvio que va a necesitar de unos representantes, pero al igual que lo tiene un banco o lo tiene una empresa, ¿no?, que tiene un consejo de administración, pues en este caso se equipararía a eso, para que entendamos que es viable, que no estamos locos, ¿no?, diciendo aquí chorradas. Y lo que implica también es que a partir de ahora todo tipo de actividad pública o privada pueda incidir, que pueda incidir negativamente en el Mar Menor, pueda ser revisada ante los tribunales. Y ya están habiendo casos de todo ello, ¿no? Teresa Vicente, que ha sido la promotora junto con otro compañero de promover toda esta legislación y de llevar a los tribunales a determinadas empresas que no están funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que poco a poco, entiendo, iremos caminando, si bien es cierto que un paradigma no se cambia de la noche a la mañana, pueden pasar décadas y muchas décadas, pero bueno, en eso estamos y creemos que es importante. Si bien sabemos, somos conscientes de los intereses económicos, políticos y también legales, ¿no?, con los que nos podemos encontrar en el camino, bueno, pues que puedan negar toda esta realidad y que bueno, pues que estamos ahí, ¿no?, que no nos pueden negar porque ya hay evidencia científica de todo esto, y en países latinoamericanos y los pueblos indígenas son pioneros en todo esto del derecho de la naturaleza, y por lo tanto es una realidad que está ahí en otro continente, pero está, por Almo, lo tanto existe. tú que estuviste, perdón, tú que estuviste, Salmo, hace poco en Murcia, sabes que, bueno, que esto en todo el tejido ambiental y social de la zona, pues ha sido emblemático. Lo ha sido a nivel nacional, entiendo que hay en Murcia más todavía, ¿no? ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿Qué es lo que viste hace poco en la visita? Bueno, Murcia, el ambiente, no sé, hay gente muy implicada con los derechos de la naturaleza, como comenta Natalia, pero también al mismo tiempo hay, a lo mejor desde las instituciones o digamos desde el poder político, hay muchas resistencias, y de las Claro. de la sociedad también hay una parte que
con muchas resistencias. Y estas resistencias, yo creo que en lo que es la parte social, mi percepción, ya me corriges tú, Natalia, que tú ya eres la experta en esto, mi percepción es que hay un gran desconocimiento. O sea, cuando habla Natalia, cuando estamos diciendo vamos a dar derechos a la naturaleza, el derecho es una forma en la que tenemos de organizarnos, ¿no? Las sociedades humanas, que somos al final las que, digamos, gestionamos el cotarro. Por decirlo así, el derecho es una herramienta. Entonces, ¿qué hace el derecho? El derecho, pues eso, nos da una herramienta para que las sociedades se gobiernen y vivan en paz y en armonía. ¿Qué pasa? Que el derecho está solamente sobre las personas o sobre las cosas que poseían las personas, ¿vale? Entonces, la naturaleza, digamos que estaba aparte. Hasta hace no tanto, también el derecho, digamos que teníamos la personalidad jurídica de las empresas, pero igual de la misma manera que las empresas tenían, digamos, derechos, luego no tenían responsabilidad penal, que eso se ha introducido no hace tanto, ¿no? Entonces, igual que tienes derechos, pues también tienes responsabilidades. Y a la naturaleza parece que solamente tiene obligaciones respecto a la humanidad, pero no preservamos sus derechos. Y para mí, lo entiendo, esto que está explicando Natalia, que los derechos de la naturaleza al final pues son como los derechos humanos, ¿no? Son unas normas que nos damos, una lucha por tener una armonía, ¿no? En la sociedad, porque al final si no tomamos en cuenta, que también es muy egoísta, realmente es egoísta, si no tomamos en cuenta la naturaleza, que es de donde extraemos recursos, donde vivimos y lo que al final nos da la vida, si lo destruimos, nos quedamos sin nada. De hecho, yo quería añadir, hace no mucho, bueno, de vez en cuando hemos entrevistado aquí ya un par de veces a Maite Monpó de la plataforma Stop Ecocidio. Y bueno, hay una cuestión que siempre aparece y está relacionada. Cuando hay un ecocidio, es decir, cuando se da una destrucción seria y salvaje de un ecosistema, ¿no? Y además intencionada, que podría ser una definición de ecocidio, siempre se producen al mismo tiempo violaciones de los derechos humanos. Eso es así. Un ecocidio siempre supone que se está atacando a la población que vive al ecosistema atacado. De hecho, hay muchas veces, bueno, procesos de gente que es expulsada de la tierra, asesinatos de activistas como Berta Cáceres y tantas otras. Es decir, eso es así. O sea, no está separado, ¿no, Natalia? Que también va por ahí los tiros, que hay que entender esa conexión. Claro, mirad, cuando estaba escuchando a Almudena, efectivamente, o sea, por eso estábamos hablando de hacer un cambio desde las universidades para cambiar mentalidades, porque esto es como todo. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es el más acertado, pero creo que se puede entender. Los derechos de las mujeres, si miramos para atrás, ahora mismo tú hablas con chicas de 18 años y no lo tienen tan en la cabeza como lo tengo yo con 47, pero seguramente si hablas con una abuela de 80, 90 años, pues seguramente lo viva de otra manera, ¿no? Entonces, eso es prácticamente el movimiento feminista de los años 70, que está ahí a la vuelta de la esquina, no ha pasado tantos años. Y aunque queda mucho camino por recorrer, pero ya hemos ido avanzando. Pues yo más o menos lo equiparo a eso. Entonces, lo que ha dicho Dani, pues sí que hay una cosa que a lo mejor no he dicho al principio. Y es que todos estos diálogos interactivos, o sea, nosotros cuando estuvimos el 24 de abril en Nueva York del 2023, porque cayó en fin de semana el día 22, que los diálogos interactivos se suelen celebrar, este año no le hay, este año 2025 no, se presume para el 2025, pues precisamente lo que estuvimos trabajando, las personas que estábamos invitadas en ese diálogo del 2023, era la solicitud de una asamblea de alto nivel para el 2024. ¿Por qué? Porque lo que realmente se quiere crear es una asamblea de derechos humanos y no humanos, tipo modelo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, los derechos humanos y no humanos. Por lo tanto, creo que es lógico, o sea, a mí no me molesta que la gente no lo entienda, porque no es un movimiento que lleve mucho tiempo. También es verdad que tenemos una abrumadora influencia de los medios de comunicación cada vez más por el tema de la digitalización y que por lo tanto antes tú encendías la tele o no la encendías, pero es que ahora mismo estás un momento en las redes y es muy difícil que no te bombardeen con alguna noticia y tú no tienes tampoco tiempo ni ganas de estar contrastando si es así o no. Pero mientras estabais hablando, estaba mirando los grupos de WhatsApp que tenemos
con distintos grupos de Naciones Unidas, y es que, o sea, el último, por ejemplo, que es de, si me da tiempo a encontrarlo, del miércoles, ya hay una asistencia histórica en favor del río Marañón. Esto es en un país de Latinoamérica, pero realmente, o sea, aquí que en este grupo hay gente de México, de Colombia, de Chile, continuamente están llegando noticias de que se están encontrando con esto que estamos hablando nosotros. Aquí en España no es tan conocido. Por lo tanto, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo y cuestión de no tanto de empezar a hablar de esto en todos sitios a todas horas, sino de ir poco a poco con una hoja de ruta muy tranquilamente en que, bueno, pues que estamos haciéndolo, y que creo que la clave, entre otras, es la educación universitaria. Pero obviamente no solamente están las universidades, por lo tanto esta red es internacional. Si os metéis en la página de Armonía con la Naturaleza, vais a ver toda la gente que forma parte de la red de expertos, que no vais a encontrar millones de personas, estaremos a lo mejor en torno a 250 personas de todos los países, pero hay muchos países implicados y muchas disciplinas implicadas, y todos a una a favor de todo esto. Aquí está la web, harmonywithnature.org, bueno, welcome. Aquí también se puede conseguir muy fácil la traducción, que ahora es muy sencillo. Y hay un montón de contenido muy, muy interesante, la verdad. Ahí, Dani, si me permites, además, porque hay mucha información, pero hay una biblioteca del propio programa Aquí. donde hay legislación y un montón de información que todo el mundo creo que puede acceder. Y luego hay una biblioteca de los miembros de la red de expertos, donde cada uno de nosotros vamos subiendo cosas que hemos hecho desde una jornada, como por ejemplo podemos subir este podcast si nos lo aprueban, ¿no? Entonces, yo recientemente he subido un artículo que me habían publicado en una revista, donde trabajo precisamente todo esto que estamos hablando. Hay otros profesores de otras academias o otras personas, sujetos físicos de otras instituciones, que suben el material, y hay más de 500 documentos donde se trabaja todo esto, o sea, que no es algo que no esté trabajado y que no sepamos de qué estamos hablando. Y que no está oculto y que está perfectamente Efectivamente, que no es una para todo el secta. mundo. Claro, sí, porque a veces cuando hablamos así decimos, uy, pero no, esto es así, y además es que es un programa de Naciones Unidas, o sea, está reconocido por Naciones Unidas. Las personas que estamos allí hemos tenido que pasar una serie de cribas para poder estar ahí, ¿no? Que no es... Entonces, bueno, y lo que hablabas también, que sí que me gustaría, porque, claro, a mí me afecta un poquito más todo el tema de la desigualdad social, y Dani lo has enfocado al principio, ¿no? Es decir, hay que crear conciencia sobre todo, y ahí ya me iría un poco más a lo empresarial. Ajá. Y a las instituciones políticas, que todo lo que hablamos y todo lo que dejamos en papel tiene que estar acorde con la realidad de todas las personas. Entonces, todo el movimiento este del programa y de la red, es verdad que se inicia sobre todo con un marco jurídico, porque es que sin marco jurídico no habría nada, como ha dicho antes Almudena, y también con el tema de la economía y la economía ecológica. Pero luego la tercera pata de la que hemos hablado es lo social. Entonces hay que garantizar, porque yo en distintos ámbitos en los que ando, cuando veo la normativa y veo la realidad, digo, joder, es que Claro. muchas veces la normativa está muy bien, pero es que no se puede aplicar a determinados colectivos, ¿no? Entonces, insistimos siempre, o por lo menos yo insisto siempre que me entrevistan o que tengo la oportunidad de impartir una charla o algo, en que debería estar muy acorde la normativa con la desigualdad social. Entonces, en este equipo hay, por ejemplo, mucha gente también de derechos humanos, que también trabajan para garantizar esto. Nosotros, desde el ámbito de las ciencias sociales, he tenido la oportunidad de integrar conmigo en la red de expertos a otros compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde la sociología, pero también de la psicología, de la antropología, de la administración, empresas y marketing, ¿vale? Para que un poco desde de estos prismas académicos a la economía, el derecho, pues podamos garantizar todo esto en igualdad de condiciones para todas las personas. Porque de todos ellos, de todas las desigualdades sociales, que podríamos hablar, pues lo que decíamos, ¿no? De la edad, del territorio, La discapacidad, también por ejemplo, ¿no? Que es un tema que tú has investigado bastante.
claro, del género, pero también de la discapacidad. Recientemente nos llegaba una información de que, no voy a decir dónde, pero bueno, había una jornada muy implicada con los derechos de la naturaleza, ¿vale? Aquí en España, y estuvimos viendo para presentar una comunicación que luego no nos ha dado tiempo y no hemos podido ir. Pero fijaros, en el programa venía todo súper bien explicado, o sea, con un texto que es que te daban ganas de llevártelo, de decir, venga, esto lo reutilizo, ¿no? Yo para, citándolo, ¿no? Obviamente, para mis cosas. Pero cuando hablaba de esas desigualdades sociales, citaba textualmente desigualdades sociales por género, por edad, por territorio, y no citaba la discapacidad. Entonces, nosotros estamos, un grupito de gente muy enfocados en esto y partimos además de la resolución, que esta es súper importante, 77/169 sobre armonía con la naturaleza, que se adopta el 14 de diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es una resolución que reafirma el compromiso central de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Entonces, partiendo de ahí y partiendo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 y que España ratifica en 2008, pues tenemos margen, ¿no?, para poder trabajar todo esto. Entonces, deciros, porque sí que me interesa, ¿no?, que quede constancia de que las personas con discapacidad como colectivo que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desigualdad social, que no es la persona vulnerable, se encuentra la persona en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los migrantes, etcétera, son mucho más perjudicadas por la consecuencia de la mala relación del ser humano con la naturaleza, sufriendo más y peor, si cabe, los efectos negativos del cambio climático. Tengo algunos datos, no sé si estamos bien de tiempo porque Ya, son la verdad ya queda poco, importantes. pero si quieres, de una manera Breve. telegráfica, sí, digamos los dos o tres que nos sirvan para situar la gravedad del problema en su justa medida, pues sí nos puedes, sí son Pues interesantes. mirad, por ejemplo, en América Central y América del Sur, ante el aumento de las temperaturas y la humedad, o sea, todos los efectos del cambio climático, se propagan las enfermedades transmitidas por vectores, tanto en altitud como en latitud. Y todo esto para las personas con discapacidad aumenta el riesgo de morbilidad y los años de vida, ¿no?, ajustándose también en función de la discapacidad, que es muy amplia, deberíamos hablar de discapacidades, el riesgo de pérdida de vidas humanas y el riesgo de disminución de la productividad escolar y laboral. Y esto a la vez genera impactos económicos debido a la necesidad de aumentar la financiación de programas Claro. de salud, por ejemplo, ¿vale? En España, por acercarnos un poco a nuestro territorio, ya hay informes, o sea, el informe del estado de la pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030, que es un informe del 2015 al 2022, ya ahí pone, ¿no?, las personas con discapacidad presentan valores extraordinariamente más elevados en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, pobreza severa, privación material y demás. Y fijaros, el 33% de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza, produciéndose además un ligero deterioro de la situación desde el año 2015, que es justo cuando aparece la Agenda 2030. O sea, que para determinados colectivos es como que encima no han pintado nada. Y apunto dos cosillas solamente que creo muy importante, que es que hay que además añadir las barreras arquitectónicas, que hay que considerar también las cognitivas en caso de desalojos, derrumbamientos o impedimentos de acceso a refugios y demás, que no solamente por las catástrofes naturales que ocurren también por efecto del cambio climático, sino también y muy desgraciadamente por todos los conflictos bélicos. Y algo que a veces no somos conscientes, ¿no?, y es que la pobreza que sufren muchos colectivos pueden aumentar también la discapacidad. O sea, por un lado tenemos cómo influye a las personas con discapacidad, pero es que todas estas consecuencias del cambio climático también generan o pueden generar discapacidad a través de la malnutrición, el acceso inadecuado a la educación o a la sanidad, condiciones laborales inseguras, etcétera. Entonces, del cambio climático derivan además enfermedades de las cuales las personas con discapacidad además están más expuestas, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo. Por un lado, la discapacidad como tal, pero por otro lado es que
empeorarían en discapacidad o incluso no teniéndola, podrían tenerla ante las consecuencias de todo esto que estamos hablando. Está claro que es un círculo vicioso y que todas las vulnerabilidades se retroalimentan. Igual que pasa con los privilegios que se retroalimentan entre sí, pues en la parte negativa, en la parte fea, pues sucede así también, ¿no? Ya estamos terminando la conversación, que ha dado para mucho, porque este es un tema tan transversal y hay que tocar tantas cosas, Natalia, que es que, claro, que podríamos estar hablando de muchísimas cosas a la vez, ¿no? Entonces es complicado. Una última intervención te pediría en la que nos dieras una conclusión de, no sé, de por dónde habría que ir en primer lugar o por dónde empezar, si quieres, tal vez, por dónde empezar este camino para andar hacia esa nueva visión, ¿no? Esa visión ecocéntrica. Pues yo es que soy como muy de apertura y expansiva, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que hay que cambiar la actitud, que también la actitud es difícil de cambiar, por lo tanto, creo que hay que dejar el negacionismo a un lado, que nos están bombardeando también con esto, empezar a trabajar de manera transdisciplinar en todos los contextos, con una mirada holística y también conciliadora, ¿vale? Es decir, la economía por sí sola, el derecho por sí solo, lo social por sí solo, yo no lo veo, tiene que ser que cuando trabajemos en equipos totalmente multidisciplinares para permitir trabajar de forma transdisciplinar. Que creo que eso, aunque hay avances y vamos paso a paso consiguiéndolo, creo que aún dista mucho de la realidad. Entonces, eso a nivel político, si se consiguiera realmente, pues bueno, podríamos citar ejemplos que creo que tampoco debemos, que mejoraría mucho la calidad de vida de la naturaleza y, por supuesto, también de nosotros como seres humanos. El camino es largo y difícil, pero bueno, hay que ponerse en marcha y pasito a pasito pues se va haciendo camino. Muchas gracias, Natalia, nos ha encantado y hemos Nada, aprendido mogollón, la verdad que sí. Entonces, a muchas vosotros, yo gracias, también. María. Hasta Gracias a luego. vosotros. Chao, Hasta chao. luego.